hablado del amor de Jesús, hemos hablado del amor de Jesucristo, el sacrificio que hizo Cristo por ti. Te ama nuestro amado Señor Jesucristo, te ama. Él ama. Nuestro amado Señor ama a todo el mundo y Él no se olvida de nadie. Por eso nos gusta hablar conforme y de acuerdo a las Escrituras. Nunca hemos hablado algo que esté fuera de la palabra del Señor. Por eso en el nombre de Jesús queremos que escuches este mensaje de amor, de fe, de esperanza, de vida eterna que el Señor quiere darte. Pero eres tú si quieres aceptar ese regalo que el Señor te ha dado. En la cruz del Calvario te ha regalado el Señor la salvación tan grande que eres tú el que decide si la aceptas o la tiras o la haces a un lado. Eres tú. Escucha estos tiempos peligrosos. Se han aumentado los tiempos peligrosos, como dice las Escrituras en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Escucha esto. Timoteo, es bueno que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Wow, esto es real. Dice que habrán tiempos peligrosos. La gente va a amarse a sí misma. No le va a interesar a los demás. Hijos que aborrecen a sus padres, padres que aborrecen a sus hijos. La maldad se ha aumentado grandemente en este planeta Tierra. Por esa razón el Señor tiene que castigar. Escucha lo que te digo. Si hay alguien que te ha enseñado que el Señor no castiga, está bien equivocado. Porque la palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor no cambia. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar jamás. La palabra del Señor no va a pasar jamás. Así es que dice la Biblia que vendrán tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que se van a amar a sí mismos, no les va a interesar nada más que esto. Primero yo, luego yo y después yo, dice la gente que no conoce a Dios. La gente que no tiene temor de Dios así habla. Dice que serán muy religiosos. De hecho la Biblia habla y dice que los religiosos no van a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. El que obedece y el que tiene temor a la voz de Dios. El que de verdad reverencia la palabra del Señor, al Dios mismo. El que tiene reverencia, el que ama verdaderamente a Dios. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Pero el Señor aquí nos está advirtiendo, amigo, amiga. El Señor te está advirtiendo los tiempos peligrosos. Quiero que veas las noticias. Mira, checa YouTube, checa Facebook, checa el internet. Ahí te va a mostrar la gente malvada. Cómo actúa la gente que no tiene a Dios, que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios. Cómo los niños son maltratados. Los niños son ultrajados, tanto física como espiritualmente, como emocionalmente. Son estos tiempos peligrosos que verdaderamente ya están, y por lo tanto dice la palabra que cuando veas esto,
va a llegar una tribulación tan grande, una condenación. El Señor tiene que darle retribución a todo aquel que hace maldad, mentira, que es malvado, impío, implacable, que no tiene ni un poco de temor a Dios, que no ama a Dios para nada. Eso dice la Biblia. Pero escucha como dice el Salmo 50, 17 al 22, texto por texto. Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Disciplina. Dice, rechazan la disciplina del Señor y la tienen como basura. O sea, no hacen caso a la voz de Dios. No, permiten que los engañe el hombre, y no es así. No debes de creerle al hombre si no te lo está mostrando en las Escrituras. No le creas al hombre si te habla algo que está fuera de la Biblia. No le creas, porque haces un lado la voz de Dios y haces caso a la voz del hombre, y esto verdaderamente es una condenación grandísima para el ser humano que no tiene temor, que no tiene reverencia a la palabra del Señor, que no tiene respeto a Dios. Si tú haces caso omiso de la palabra del Señor, simplemente no le tienes respeto. No amas a Dios, aunque digas que lo tienes en tu corazón, aunque digas que tú piensas en el Señor y haces todas las cosas contrarias a lo que te está diciendo, a lo que te está mandando el Señor. No hay respeto. Escucha esto. Cuando ven ladrones, le dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. ¿Escucharon? Dice, si te vieras con el ladrón, tú correrías con él. ¿Estás de acuerdo? Mucha gente está de acuerdo con los ladrones. Mucha gente correrías con ellos. Eso dice la palabra del Señor. Pero eso no lo va a dejar el Señor nada más así porque sí. El Señor tiene que castigar todo esto, porque Dios es justo. Él es Dios. Él es un Dios justo, que con toda justicia Él tiene que hacer justicia. Todo lo que hagas en este planeta Tierra, sea bueno, sea malo, va a pasar ante la presencia de Dios. Todos vamos a dar cuenta ante la presencia de Dios, sea bueno o sea malo. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando propio hermano de sangre. ¿Escucharon? Tienen la boca llena de mentiras. ¿Cómo miente la gente? Dime si no es cierto esto. ¿Cómo mienten? Deliberadamente, sabiendo que la mentira es pecado delante de Dios, y no les importa mentir. Qué triste es esto y qué lamentable. Esto Dios no lo puede pasar por alto. Esto Dios lo tiene que castigar. Tarde que temprano el malo tiene que ser castigado, dice la Biblia. Pero escucha esto, como dice la palabra. Escucha. Ve que no estamos hablando nosotros nada más por hablar. Te estamos enseñando las Escrituras que verdaderamente Dios habla a través de su palabra, y Él nos usa para hacerlo. Él nos usa para advertir el peligro que estás corriendo. Si tú no haces caso a la voz de Dios, si tú no le tienes temor a la voz de Dios, escucha cómo dice la palabra. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Escuchen esto, real. Dice el Señor, ¿crees que no tengo en cuenta todas tus maldades, todas tus mentiras, todos tus pecados? ¿Tú crees que me he olvidado de esto? ¿Sabes por qué Dios no ha actuado, amigo, amiga? Porque es misericordioso, porque es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Precisamente por eso, y cree la gente que Dios no hace caso. Piensa la gente que el Señor se ha olvidado de este asunto, que puedes hacer maldad sin tener retribución, sin tener un castigo verdadero. Cree la gente que puede hacer lo que se le pegue la gana sin que llegue la consecuencia de justicia que el Señor tiene.
Por favor, dice la Biblia, arrepiéntete. Es importante que busques de Dios. No estamos predicando una religión, estamos predicando a Jesús de Nazaret, porque ningún religioso va a salvarse. Todos los religiosos se van a ir a condenación, se van a ir a un castigo eterno. Pero si tú buscas a Dios y te comprometes con Él, si tú verdaderamente amas a Dios, si entregas tu vida, tu corazón al Señor, yo te aseguro en el nombre de Jesús, lo dice la Biblia, que vas a tener una bendición, que vas a tener una vida eterna, que vas a tener una protección, una cobertura que el Señor te está regalando. Pero allá tú si lo quieres botar. Dice el Señor que sus ojos están atentos, están mirando todas las cosas. Él mira tus pensamientos, lo más profundo y lo más íntimo de tus pensamientos. El Señor Todopoderoso lo conoce. Él lo sabe perfectamente. Así es que lo que estás pensando, lo que tú estás pensando ahora mismo, el Señor lo sabe. El Señor lo conoce perfectamente. Por eso dice la Biblia, arrepiéntete. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Griten de terror porque ha llegado el día del Señor. Isaías, este es Isaías. Isaías. Capítulo 13, versículos 6 al 9, texto por texto. Griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. ¿Escucharon? Van a gritar de terror. Allá van a clamar a Dios. Ahí van a suplicarle a Dios. Y te voy a decir algo, Dios va a cerrar sus oídos para esta gente que hizo caso omiso de su palabra, que no verdaderamente valoró el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso lo van a lamentar. No pienses que alguien va a salir ileso de este asunto, no. Dios tiene el poder, tiene el control de todas las cosas para hacer o para deshacer. Por eso dice, griten de terror. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿En cuántos lugares la gente está gritando de terror? En Guatemala, en todos esos lugares donde hay tsunamis, todos esos lugares donde hay desbordamiento de ríos, cómo grita la gente de terror. Pero esto no es nada. Dice la Biblia que va a llegar una destrucción mundial. Eso va a llegar, porque está profetizado. Daniel lo profetizó. Por eso es importante que medites en esta palabra. Esta palabra no creas que se va a la basura. El Señor la recibe en el nombre de Jesús, te digo. Arrepiéntete. Escucha. Todos los brazos están paralizados de temor, cada corazón se derrite y todos se aterran. Les sobrevendrán punzadas de angustia, como las de una mujer que está de parto. Se miran unos a otros sin poder hacer nada, con el rostro encendido de miedo. ¿Escucharon esto? Esto es real. Las mujeres que saben el dolor de parto saben perfectamente cómo es este dolor. Así va a llegar cuando llegue la tribulación, dice el Señor Todopoderoso. Así va a llegar de repente cuando menos te lo imaginas. Pero dice la palabra del Señor que si tú te preparas y verdaderamente le crees al Señor, vas a vivir tranquilamente, confiado, sin temor de ningún mal, porque el Señor te va a ayudar, el Señor te va a proteger. Dios Todopoderoso, que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, es el que va a tener el control de tu vida, es el que te va a salvar, Él es el que te va a cuidar, el que te va a proteger. Él no va a permitir que nada de esto te acontezca. Esto le va a acontecer a los impíos, a los desobedientes, a los irreverentes, a los que no tienen temor a Dios, a los que no tienen amor a Dios, a los que solamente creen en Dios, mas no le creen a Dios, a los que creen en el Señor y no hacen la voluntad de su palabra santa y bendita, porque esta palabra es eterna. Escucha. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Bíblico. Amigos, esto es bíblico. El Señor está advirtiendo. El Señor está advirtiendo de un castigo. Isaías profetizó la venida de Jesús, cómo iba a morir, cómo iba a sufrir, la magnitud del sufrimiento, y esto aconteció.
cuando lo profetizó Isaías hace 800 años, y el mismo Isaías está profetizando esta destrucción. Si tú te quieres quedar, si lo quieres lamentar, si quieres rebelarte en contra de Dios, tú sabes lo que haces. No eres un bebé. No, puedes pensar, puedes analizar la situación. Ve cómo está la maldad. La maldad está a la orden del día. La droga, el alcohol, la prostitución, la homosexualidad, todo esto está a la orden del día. ¿Y creen que el Señor se va a quedar con los brazos cruzados? De ninguna manera, te lo puedo decir. De ninguna manera se va a quedar el Señor con los brazos cruzados. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. ¿Escucharon? Dios está hablando. Siempre está hablando. En el internet hay predicaciones. En el Face hay predicaciones. Anda, busca un lugar donde congregarte que te hablen la verdad. Aún siendo un templo cristiano, si no te hablan con la verdad, no hagas caso. Pero si te están hablando con la palabra del Señor, te lo están explicando, te están dando una buena enseñanza, adelante. Pero eres tú. Yo no te puedo obligar a nada. Solamente el Señor nos ordenó a traer este mensaje, a traer esta palabra, que te prepares, porque el día grande, poderoso se acerca. El día terrible se acerca. Escuchan cómo dice la palabra en Hebreos. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. ¿Escucharon? Dios habiendo hablado muchas veces, el Señor siempre ha hablado. Desde que creó a Adán y a Eva, siempre está tratando con el ser humano. Tercos, gente malvada, gente desobediente, gente ingrata, gente malagradecida, y siempre le están volteando las espaldas al Señor. Dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo hablaba a través de los profetas. Yo creo que ustedes han visto la película de Moisés, cómo el Señor los sacó. Sin embargo, estuvieron tentando al Señor, no le creyeron, no le creían al Señor. Todos, absolutamente todos, murieron en el desierto por tercos, por malvados, porque vieron el poder de Dios. Ustedes están viendo el poder de Dios. ¿Quién crees que nos regala esta lluvia? ¿Quién crees que nos regala este aire? ¿Quién crees que te regala la comida, tu casa, tus hijos, tu trabajo, tu salud? ¿Quién crees que te lo da? Solamente el Señor Jesucristo. Nada más que Él. Nada más que Él. Así es que ten mucho cuidado, porque la palabra es real. La palabra no cambia. Dios no cambia. Escucha. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Escucharon? Dios creó todas las cosas. Él hizo todas las cosas, te creó a ti. Pero la gente no alcanza a comprender. Pero te voy a decir por qué no alcanza a comprender. Porque dice la Biblia que el diablo cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad en sus corazones. Precisamente por eso no alcanzan a comprender que Él creó todas las cosas. La obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, esa obra poderosa que hizo Jesús en la cruz, y lo hizo meramente por ti, porque te ama. Jesús te ama, no ama tu pecado. Puedes vivir en pecado y siempre te va a amar Jesús, pero cuando te mueras no vas a ir con Él, porque no ama tu pecado. Así es que tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor de tus pecados, para que Él pueda borrar tus pecados. Así tiene que ser. Escucha Proverbios. Los que están atentos a la instrucción, los que confían en el Señor
se llenarán de gozo. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. No vas a tener miedo de cualquier tribulación. No vas a tener miedo ni siquiera de la muerte, porque Dios puede resucitar a los muertos. Pero si no haces caso a la voz de Dios, ¿dónde te vas a ir? Tú no sabes el significado de muerte. No lo sabes, te lo voy a decir. Muerte significa una separación eterna de Dios. Cuando mueres en tu delito y tu pecado, jamás en tu vida, porque tu espíritu es eterno, tu alma es eterna. Vas a pensar bien, vas a coordinar bien, vas a sentir como estás sintiendo ahorita. Pero te voy a decir algo. Si tú no haces caso a la voz de Dios, te vas a ir a condenación, a oscuridad, a un lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Pero si tú pides perdón a Dios, si tú te arrepientes de tus pecados, verdaderamente que sean visible tu arrepentimiento, entonces Dios te puede dar protección, Dios te puede dar cobertura, Dios te puede ayudar, te puede sanar, te puede bendecir. Solamente Él lo puede hacer. Escucha cómo dice la palabra. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Escucharon? Hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión. Yo sé que estoy andando bien, dice la Biblia. Yo sé que estoy caminando bien. Yo solamente le pido perdón a Dios y sigo haciendo lo que se me pegue la gana. No es así. Dice la Biblia que son sabios en su propia opinión. No entienden ni saben lo que están diciendo, porque cuando se mueran van a ver la triste realidad. ¿Dónde van a abrir sus ojos el día que mueran sin Cristo? ¿Dónde van a abrir sus ojos el día que mueran rebeldes a la palabra del Señor? ¿Dónde piensas? ¿Tú crees que con Dios lo vas a abrir? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios es real. Dios siempre ha hablado. Dios siempre te ha advertido. Dios siempre te ha dicho que te acerques a Él. Dios siempre te ha dicho que te arrepientas de tus pecados. Siempre. Si quieres evadir esta palabra, evádela. Pero siempre el Señor te ha hablado y siempre te seguirá hablando hasta que venga el juicio, hasta que venga la condenación, hasta que venga el castigo. Y vas a ver que verdaderamente lo que escuchaste no estuvo en la basura, ni se olvidó absolutamente nada de lo que nosotros estamos predicando. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es el que da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Escucha, amigo, escucha esto. El Señor no te necesita para que lo alimentes. El Señor no te necesita, tú lo necesitas a Él. Siempre lo has necesitado. No, Él no necesita que lo sirvas. Al contrario, Él te regala la comida, Él te regala el agua, Él te regala todo lo que tú tienes. Él te da todo lo que tú tienes. Por Él vives, por Él caminas, por Él te mueves. Si no tienes ahorita es porque tú lo desperdiciaste. No quisiste la bendición de Dios. Pero te voy a advertir esto. Te voy a decir algo muy importante. Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Tienes una oportunidad. Ya te la regaló el Señor. Es cuestión de que tú la busques. Es cuestión de que tú agarres esta bendición. Es cuestión de que tú agarres esta salvación tan grande que el Señor te está regalando. Pero si la quieres botar, hazlo, amigo. Tú eres el que va a dar cuentas delante de Dios. Porque no va a haber una sola persona que se quede muerta de risa, que no pase por el tribunal de Cristo. Te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete, amigo, amiga. El tiempo se acerca, el tiempo se agota, el tiempo está cerca del Señor. Escucha. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Escucharon esto? El Señor no está lejos.
Es cuestión de que tú entregues tu vida y tu corazón a Cristo. Es cuestión de que tú creas en esta palabra y doblegues tu corazón al Señor. Y si tú clamas aquí mismo, te arrepientes, estoy seguro, porque dice el Señor, no estoy lejos. Sí es cierto que no me puedes tocar, sí es cierto que no me puedes ver, pero es totalmente real nuestro amado Señor. Él te puede bendecir, Él te puede ayudar, Él te puede salvar, Él puede redimirte. Escucha. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Escucharon? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en esta palabra, yo te aseguro que el Señor no le agradas. Y cuando te mueras, te va a echar al infierno. Tal y lo que buscaste, tal y lo que quisiste. Quisiste el infierno, eso vas a tener. Quisiste al Señor, de acuerdo, vas a ir con Él. Pero te tienes que arrepentir de tus pecados, de tus maldades, de tus transgresiones, de tus mentiras, de tus pecados, de tus iniquidades, de tus mentes corrompidas. Eso quiere el Señor, que tú cambies. Pero no puedes hacerlo por ti mismo. Solamente Jesús te puede ayudar. No existe nadie más. No existe nadie más. No hay más que pueda perdonar tus pecados más que Jesucristo. Él que murió por ti en la cruz del Calvario. No existe absolutamente nada más, ni nadie más que pueda perdonar tus pecados más que Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra que sin fe es imposible. Escucha esta palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es recompensado todo aquel que le busca. Pero si tú lo dejas, Él también te va a desechar, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Si quieres una oración, aquí voy a estar. Si quieres un consejo, aquí vamos a estar un momento, te vamos a esperar. Si quieres que yo ore por ti, aquí vamos a estar. ¿Le quieres pedir perdón al Señor? De acuerdo, aquí vamos a estar. Si quieres un consejo, quieres una palabra, de acuerdo, aquí vamos a estar. Vamos a orar por ti. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, te alabamos, te exaltamos y te doy muchas gracias, Dios, por esta palabra que es fiel y verdadera. Has hablado. Claramente has hablado, Señor. Tú has advertido a esta gente que no te conoce. Precisamente por eso no, porque no te conoce, por eso no cree en tu palabra. Precisamente porque no te conoce. Por eso, Señor, esta palabra no hace nada en su corazón. Porque si te conociera, hiciera cosas grandes en su vida, en su corazón. Bendícelo, Señor. Que ruego que tu Espíritu Santo trate con cada uno de ellos. Han escuchado esta palabra y esta palabra no se va a la basura. Si la quieres botar a la basura, ya es cuestión tuya, ya es cosa tuya, pero no se va a la basura. En el día del juicio, Dios te va a recordar esta palabra. Escucha bien, porque esta palabra que te estoy dando, Dios te la va a recordar, porque Él es el Todopoderoso. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres venir, un consejo.